Hoy quiero que te hagas una pregunta. Quiero que pienses si dentro de ti, muy en el fondo de ti, sabes que te relacionas para manipular a otros o para ayudar a otros. ¿Desde qué punto lo haces? Así puedo comenzar para hablarte de la diferencia y la similitud que hay entre las personas empáticas y las personas manipuladoras. Quiero empezar por contarte que ambas crecen en el seno de hogares caóticos y negligentes emocionalmente, pero también crece en hogares y entornos de sobreprotección y desvalidación de esos niños. Pero, ¿cómo funciona el uno y cómo funciona el otro? Pues bien, la principal similitud es que ambas personas, empático y manipulador, provienen de entornos caóticos y traumáticos en su infancia. Estas experiencias previas crean en ambos individuos una herida profunda, un sentimiento de inseguridad, un miedo intenso a ser abandonados, a no ser vistos y una profunda sensación de no ser suficientes o dignos de amor incondicional tal y como son. Pero también tenemos otro punto crucial que habla de esos niños donde nacen y se crían en entornos que son todo lo contrario al caótico y al negligente, porque aquí en este caso estaríamos hablando de la sobreprotección, porque aunque parezca inofensiva, puede tener consecuencias negativas en el desarrollo de un niño. Y a diferencia del trauma o la negligencia que causan las heridas directas, la sobreprotección anula a ese niño su crecimiento de una manera diferente, haciéndolos sentir inútiles o simplemente extremadamente merecedores. Aquí, en ambos casos, tanto en el manipulador como en el empático extremo, son el resultado de un desarrollo incompleto de la autonomía, su autonomía, de sus límites personales, ya que la sobreprotección es en esencia una forma de negligencia emocional, donde sus padres no les enseñaron a ser unos niños y adultos funcionales, sino que los mantuvieron en una burbuja de seguridad que irónicamente, al igual que en la infancia caótica y negligente, los dejaron indefensos ante el mundo real. Por el contrario, el ambiente negligente y caótico, tanto el uno como el otro, se vuelven hipervigilantes, pero en un caso, el empático se vuelve hipervigilante de las emociones de los demás y su estrategia de supervivencia es volverse indispensable para los otros, creyendo que si puede anticipar, calmar y cuidar las emociones de los demás, será valorado y protegido. Eso nunca sucede. Aquí es donde su valor propio se basa en qué tanto puede ayudar, perdonar, sacrificarse por los demás, pero en este caso sin obtener nada a cambio. Mientras que el manipulador, que es un estratega interno, responde al dolor, creando un yo falso, grandioso. Su estrategia de supervivencia es construir una fortaleza de superioridad, perfección y poder para que nadie vuelva a herirlo. El dolor es tan insoportable que lo entierra y lo proyecta hacia afuera, y es alguien convencido de que son los demás los que fallan. Desarrollan una profunda falta de empatía como escudo, ya que sentir la vulnerabilidad de los otros lo acerca a su propio dolor oculto, y su propio valor se basa en la validación externa y la admiración. Por el contrario, un niño sobreprotegido no aprende a enfrentar las consecuencias de sus actos y menos a desarrollar lo que llamamos resiliencia. ¿Por qué? Porque sus padres o cuidadores suelen resolverle en todos los problemas, lo que les crea una falsa sensación de que el mundo gira a su alrededor. Y esa falta de límites que le llevan a no tener que lidiar con la frustración o el rechazo es lo que los lleva a no respetar los límites de los demás y creen que sus deseos y necesidades
deben de ser satisfechos a toda costa, lo que los lleva a tener una visión distorsionada de la realidad y no entienden que las demás personas también tienen sus propias necesidades y sentimientos y derechos, porque ven a los demás como herramientas para conseguir lo que quieren, y ahí empieza el desarrollo de la manipulación, ya que el niño aquí en este punto, o la niña, aprende que si no consigue lo que quiere por sí mismo, puede manipular a sus padres para que se lo den. Y resulta que esta táctica se convierte en su principal herramienta para interactuar en el mundo y con el mundo, lo que los lleva a perfeccionar esta herramienta con el tiempo, convirtiéndose así en un manipulador o narcisista extremo. Este mismo escenario de sobreprotección tiene un efecto diferente en los extremadamente empáticos, ya que aquí la sobreprotección también juega un papel importante, pero de una forma totalmente distinta a la del manipulador. En este caso, en lugar de convertirse en manipuladores, se vuelven niños hipersensibles a las emociones de los demás, olvidándose de las propias. Estos niños sobreprotegidos pueden sentirse responsables por el bienestar emocional de sus padres. Es común que si los padres se preocupan o se angustian por algo, el niño internalice esa empatía, esa emoción, como si fuera suya, creyendo que su rol es mantener a sus padres felices. Tienen un miedo excesivo al abandono, ya que la sobreprotección a menudo va acompañada de un miedo implícito de los padres a que le pase algo al niño, lo que le lleva a ser muy complaciente para no alterar a sus padres y asegurarse que sigan a su lado. Sin duda, esta manera los lleva a una incapacidad de establecer límites. Y de adultos les cuesta mucho decir que no, porque tienen miedo a herir los sentimientos de los demás. Su empatía se convierte en una carga, ya que absorben las emociones y problemas ajenos como si fueran propios y con una dificultad terrible a poner distancia. Aquí sí notan, ambos casos, tanto el manipulador como el empático extremo, son el resultado de un desarrollo incompleto de la autonomía, su autonomía y límites personales, ya que la sobreprotección es en esencia la otra cara de la moneda, una forma de negligencia emocional donde sus padres no les enseñan a ser funcionales. Pero bueno, aquí no solo influye el entorno, también influye la genética, porque existen estudios que sugieren que hay una base biológica para estos rasgos de personalidad. Esto explica por qué hay una mayor prevalencia de ciertos comportamientos en hombres y otros en mujeres. Te lo voy a explicar. Si hablamos genéticamente, la manipulación y el narcisismo está más ligado a la testosterona, porque la testosterona está más ligada a la agresión. La testosterona está vinculada a la competitividad y a la búsqueda de estatus. Si bien no causa directamente el narcisismo, sí puede predisponer a comportamientos que se alinean con la grandiosidad y el dominio. El nivel de testosterona en hombres es un factor que atribuye a que el narcisismo se manifieste más abierta y grandiosamente en los hombres, aunque no exime a algunas mujeres que tienen presente de manera elevada esta hormona, más que en su mayoría de las mujeres, lo que también contribuye a que el narcisismo se manifieste más en estas mujeres. Por otro lado, está la oxitocina, que hace que se eleve la empatía. Esta hormona, a menudo llamada la hormona del amor, está ligada a la empatía, la confianza y el apego social. Los niveles más altos de oxitocina está presente en las mujeres de forma natural, lo que va a facilitar una mayor predisposición a comportamientos empáticos y de cuidado en las mujeres, aunque esto no exime a algunos hombres que tienen presente de manera más elevada esta hormona, lo que contribuye a que la empatía extrema se manifieste más en estos tipos de hombres. Pero cuando se trata de conducta, no solo podemos hablar de la niñez
la biología, sino también la influencia de la socialización. Aunque la predisposición genética y hormonal es un factor, el entorno donde son más hombres que mujeres o más mujeres que hombres influye mucho en la personalidad y el comportamiento. Pero el entorno y las experiencias de la infancia son muy cruciales. La personalidad final es el resultado de una compleja interacción entre todos estos complementos que acabo de mencionar, lo que explica por qué hay hombres muy empáticos y mujeres muy manipuladoras a pesar de las tendencias generales. Ahora, tomando como referencia la parte hormonal, podríamos hablar aquí de que no por el hecho de ser mujeres vamos a tener siempre todas una tendencia a la empatía y los hombres a una manipulación. En este sentido genético, en donde en una mujer predomine la hormona de testosterona en modos elevados, podemos ver en estas mujeres el manipulador encubierto o narcisista vulnerable, ya que aquí este tipo de manipulador, aunque busca los mismos beneficios que el manipulador antes mencionado, su diferencia es que no se presenta como arrogante o grandioso manipulador. En este caso, la manipulación o el narcisismo en las mujeres se ve de manera contraria. Su poder reside en la victimización y la culpa. Generalmente se presenta, como les digo, más en mujeres, aunque a veces puede fluctuar en el mismo individuo, sea este hombre o mujer. Estas personas utilizan la compasión de los demás como una herramienta para obtener lo que quieren. Aquí se ve reflejado el lema de el lobo con piel de cordero. Su motivación central es el sufrimiento interno, la envidia y una profunda sensación de insuficiencia. Su inseguridad, la hipersensibilidad a la crítica y esos sentimientos de victimismo y una autoestima frágil siempre las van a delatar. Aunque es un narcisismo que está más oculto, se ve claramente en personas que se manifiestan como víctimas, ya sea de una persona, de una situación, de una mala economía, de una enfermedad, de una relación, de un trabajo, etc. Lo que están buscando estas mujeres u hombres a través de esta victimización es atención y validación a través de su sufrimiento. Son personas que están a la defensiva y se vuelven hostiles ante la crítica o el fracaso. Esta persona puede fluctuar entre esta forma de narcisismo que es encubierto o vulnerable o el otro que es grandioso. También proyectan la culpa a los demás si algo no les va bien. Porque cuando algo no les va bien, siempre es culpa de alguien más, gobierno, pareja, hijos, hermanos, etc. Y utilizan el silencio como castigo. Son personas con mucho resentimiento, usan comentarios pasivo-agresivos para castigar a quienes no los validan o no cumplen con sus expectativas. Su competencia es más encubierta, donde simultáneamente devalúan los logros de los demás. Dicen, por ejemplo, este obtuvo esto porque estafó, porque es afortunado, porque a los malos siempre les va bien, aunque después les vayan mal. Por lo regular, estas personas no se enojan según ellos, y si sucede, siempre es culpa de las circunstancias o de los demás, pero nunca es a causa de ellos mismos. Así, el narcisismo grandioso, manipulador, externo y arrogante se manifiesta con mayor frecuencia en hombres, mientras que este narcisismo encubierto o vulnerable se presenta mayoritariamente en las mujeres. Pero una persona, sea hombre o mujer, puede fluctuar entre ambos tipos de narcisismo. Pero ahora hablemos del empático encubierto, donde me parece fascinante porque esta personalidad también es sutil, pero su motivación proviene de una vulnerabilidad emocional genuina y un miedo total al rechazo y al abandono. Ocultan su empatía extrema para protegerse del dolor que les causa sentirlo todo. Su motivación central es un deseo profundo de conectar, de sanar y de ser amado incondicionalmente, junto con un miedo al abandono. Es un sanador herido, tipo de arquetipo, que ha aprendido a ocultar su vulnerabilidad para no ser lastimado de nuevo.
tienden a poner unos límites ya muy rígidos para no permitir que la gente los lastime. Y estas barreras las crean ellos para proteger su núcleo, el cual es que su propia valía está ligada a su capacidad de ayudar, ya sea económica, emocional o de tiempo. ¿A quién? A los demás, que los hace blanco fácil para todo tipo de manipuladores, sean grandiosos o encubiertos. Siempre están dispuestos a tener conexiones profundas, ya que sienten el dolor y la necesidad de los demás de una manera tan intensa y real que a menudo les resulta abrumador. Y a diferencia del narcisista, es que en los empáticos esta es una cualidad auténtica, no una herramienta de manipulación. Así que pueden parecer distantes y fríos, pero no es para obtener algo de los demás que no sea más que su propia protección. En estas personalidades vemos que ambos tienen unas necesidades diferentes, pero en donde en ambos esas necesidades son el motor de su comportamiento y la razón por la cual se sienten vacíos. La necesidad del manipulador es la validación y el control que le da el mundo exterior. Sin esto, su fachada de su yo se cae y se enfrenta a su dolor más profundo, que viene siendo la vergüenza y la inadecuación. Por el otro lado, la necesidad del empático es sentirse necesario y si no puede conectar de una manera profunda, su identidad como sanador se pierde y se enfrentaría a su herida principal, que es el miedo al abandono y a la inutilidad. Y aunque difícil de creer, ambas personalidades se complementan porque hacen match. Es trágicamente un ajuste perfecto, como una llave que encaja en una cerradura. Aquí, en ambos, sus necesidades nacidas de heridas infantiles, aunque similares, opuestas, se entrelazan para formar una dinámica de codependencia extremadamente destructiva, donde el manipulador y el empático se encuentran en una danza donde cada uno busca llenar su propio vacío. ¿A través de qué? A través del otro, creando así un ciclo vicioso en lugar de una conexión sana y genuina. Aquí, el manipulador, con su necesidad de control y validación, encuentra en el empático la fuente ideal para satisfacer su ego, ya que el empático, con sus límites débiles y su deseo de sanar, se convierten en blanco perfecto del manipulador, ya que el empático le brinda admiración, compasión y atención incondicional, llenando el vacío del manipulador. En este empático, el manipulador proyecta su propia vergüenza e inadecuación al culpar y devaluar constantemente al empático, dejándolo así sin estima. Pero por la otra contraparte está el empático, que necesita a un manipulador para sentirse útil y digno, ya que su necesidad de ser necesario y sanar encuentran en el manipulador un propósito y la creencia de que puede salvarlo. Así, esta complementariedad inicia y perpetúa un ciclo de abuso, donde el manipulador toma el control y daña al empático. Este se siente herido, pero su necesidad de sanar al otro y su miedo a ser abandonado lo obligan a quedarse y perdonar. Entonces, el manipulador, al ver que el empático no se va, pero tampoco pone límites, se siente empoderado para seguir manipulando sin consecuencia alguna. Ahora puedo decirles que ambas personalidades, para poder encontrar el equilibrio en su vida y la sanación, deben implementar ambos trabajos, que son de introspección y que son del tema como sus heridas de la infancia. El trabajo para ambos es radicalmente diferente, ya que el objetivo es llevarlos desde los extremos, porque ambos están en los extremos de sus traumas, opuestos de su herida, o a un punto de equilibrio. El manipulador narcisista debe aprender a ser vulnerable, en este caso, y el empático debe aprender a establecer límites. Así que el trabajo o el objetivo central en el manipulador es desmantelar el yo falso y confrontar la herida de vergüenza y vacío que le aqueja, esa que lo llevó a construir esa fachada. Este es un trabajo extremadamente difícil porque requiere que el individuo se enfrente a la verdad más dolorosa que ha evitado toda su vida,
que viene siendo la responsabilidad radical. Es el primer paso, lo cual es tomar completamente responsabilidad por sus acciones sin culpar a nadie más. Esto significa dejar de proyectar en los demás y aceptar que sus comportamientos tienen consecuencias, lo que le quita el control sobre la narrativa y lo obliga a ver la realidad. También debe aprender a desarrollar la empatía. En este caso sería la empatía cognitiva, debido a que la empatía emocional es a menudo inaccesible para estos manipuladores. Esto implica aprender a reconocer y nombrar las emociones de los demás y entender las consecuencias de sus acciones, incluso si no pueden sentir el dolor. También deben aprender manejo de la emocionalidad, donde deben aprender a tolerar el malestar, el aburrimiento y la incomodidad sin recurrir a las manipulaciones. Esto les va a permitir construir resiliencia en lugar de escapar de sus emociones. Y aquí va lo contrario, el trabajo en el empático. El objetivo central es que el empático construya un yo auténtico y un sistema de límites que lo protejan de la explotación. Debe aprender que su valor no depende de su capacidad para sanar o salvar a los demás. Le toca, sí o sí, hacer un establecimiento de límites firmes, que viene siendo la base de todo. El empático debe aprender a decir que no, sin sentir culpa, a identificar lo que es y lo que no es su responsabilidad y a proteger su energía y espacio emocional. También debe aprender a tener un reconocimiento de su propia voz y sus necesidades, ya que ha pasado su vida sintonizando con las necesidades de los demás. El trabajo se centra en ayudarlo a reconocer sus propias necesidades, emociones y deseos, validándolos como igual de importantes que las de los demás. Y como este empático tiene una compasión grandísima por los demás, aquí debe de aprender un desarrollo de la autocompasión y el autovalor. Debe aprender a dar a sí mismo el mismo amor, paciencia y perdón que tan fácilmente le da a otros. Su valor debe provenir de su propia existencia y no de su desempeño como cuidador o sanador. En resumen, el manipulador busca el equilibrio al bajar la guardia y conectar con su humanidad, mientras que el empático la encuentra al levantar sus defensas y proteger su humanidad, porque ambos son cara, pero de la misma moneda. Ambos son víctimas de un mismo entorno negligente o sobreprotegido. Como observación personal puedo decirles que el concepto de que las personas no son intrínsecamente malas es fundamental. En lugar de eso podemos decir que las acciones negativas de una persona a menudo son el resultado de experiencias pasadas, como una negligencia en la crianza, traumas, hormonas y entornos desfavorables. Visto así, estas personas son, en cierto modo, víctimas de sus circunstancias. Dichas experiencias pueden moldear su forma de ver el mundo y de interactuar con los demás de maneras que no son saludables o productivas. Ojo, sin embargo, eso no los exime de que el papel de la responsabilidad personal es crucial. Y a medida que una persona crece y se convierte en adulta, tiene la capacidad, la oportunidad y la responsabilidad de reconocer esos patrones y comportamientos negativos en sí mismo y buscar el camino para sanar y cambiar. Esto es un proceso activo que requiere esfuerzo y voluntad. No es fácil, pero es posible. Y empezar este caminar implica 1. Autoconocimiento para poder entender cómo las experiencias del pasado han influido en el presente, mi presente. 2. Consecuencias para reconocer que se tienen opciones y que se pueden tomar decisiones diferentes a las que hemos tomado hasta ahora. 3. Conocimiento de todo lo relacionado con nuestra humanidad y lo que ello implica tanto para bien como para mal. 4. Acción para tomar pasos concretos para cambiar lo que no funciona, ya sea a través de terapia, aprendizaje de nuevas habilidades o simplemente practicando la empatía y la compasión. En resumen, es que la responsabilidad tuya no está en haber sido víctima de una situación, sino en qué hacemos con esa experiencia una vez que somos adultos. ¿Seguimos perpetuando el ciclo y dañamos a los que nos rodean
reaccionando desde nuestra herida infantil? ¿O nos empoderamos para sanar y construir una vida más productiva y saludable, tanto para nosotros como para quienes nos rodean? Es una perspectiva que nos invita a ser más compasivos, pero sin dejar de lado la importancia de la acción hacia el cambio y el crecimiento personal, emocional y espiritual. Déjame saber si para ti ha sido fácil reconocer el uno y el otro. ¿Dónde te identificas? ¿Como una persona que es extremadamente manipuladora o una persona que es extremadamente empática? Porque ambos vienen de lugares caóticos o, por el otro extremo, sobreprotegidos. ¿A cuál perteneces tú? ¿Lograste identificarlos o has identificado a alguien de tu entorno cercano con estas características? Déjamelo saber en los comentarios. Si te gustó el video, no se te olvide darle like y compartirlo porque a alguien más le puede servir. Chao.